Nacional Río Turbio, las cosas que nos unen. Vamos a la información que lo que le comentaba recién. Uno de los temas de los que vamos a tratar con el concejal es su proyecto que finalmente fue aprobado, que es la derogación del decreto que establecía la obligación del uso del barbijo, cuando en realidad la Nación ya por una resolución, la 705, había dejado de declararlo obligatorio, sino optativo, pero el municipio tenía un decreto que fue derogado a instancia de la propuesta del concejal Samir Seidán, que está en comunicación con nosotros. Concejal Paulino, saluda. Buen día, ¿cómo estamos? Buen día, Paulino. Saludos a vos, a toda la audiencia. ¿Cómo estás? Pero muy bien. Bueno, ya eliminamos la utilización del barbijo en Río Turbio como obligación, ¿no? Como recomendación sigue. Sí, así es, así es. Teníamos, como vos decías, el decreto municipal, que era de larga data ya con la pandemia, que en su momento era obviamente muy necesario y, bueno, al correr del tiempo y la situación estable en la provincia, en nuestra localidad obviamente, ya veíamos que muchos vecinos lo siguen utilizando, pero muchos no tampoco. Nos preocupaba mucho, que es algo que vamos a tratar con el Consejo Provincial de Educación, también que nos vienen planteando muchos padres por sus hijos en las escuelas, que si bien no tenemos alcance, es algo que tenemos que también pedirle a ellos. Pero bueno, entendíamos que en Río Turbio ya había comercios, hay comercios que lo seguían solicitando y otros que obviamente por razones obvias como boliche o pub ya no se venían utilizando. Así que bueno, vimos con buenos ojos derogar el decreto, lo consensuamos con los concejales, con el intendente obviamente, que me manifestó que en el día de hoy ya seguramente están notificando a los comercios. Así que a partir de hoy, como decís vos, es optativo. El vecino que lo quiera utilizar obviamente está en todo su derecho, pero no va a ser una exigencia ya en los comercios de nuestra localidad y en ninguna institución, ¿no? Bueno, sí, también, bueno, esto ya también se hizo en Calafate, que creo que fue el primero que lo hizo por por derogación del decreto, y luego le siguió Gallego, me parece que somos el tercer municipio. Sí, y Caleta. Y Caleta, perdón, y Caleta era el otro municipio que terminaron, porque lo gracioso fue cuando yo intenté hablar con el ministro de Salud, no pude, pero estuve leyendo colegas que hacían lo mismo, preguntaban sobre la obligación, y el ministro García dijo: Santa Cruz está adherida al decreto 705 de la Nación, donde dice que se sugiere la utilización y no es obligatorio. Por lo tanto, la provincia no es obligatorio el uso del barbijo. La provincia no tiene eso, pero los municipios quedaron con los decretos de obligando el uso del barbijo, cuando ya la provincia no lo declaró obligatorio. Exactamente, lo que pasa que en esas leyes que sacaba justamente la provincia y facultaba a los municipios a tomar diferentes decisiones, una de esas en este municipio había sido obviamente la obligatoriedad del barbijo. Al correr el tiempo, todos sabemos que, como te decía, la situación fue mejorando y obviamente lo tenemos que adecuar y derogar ese decreto que en su momento, soy reiterativo en esto, que en su momento obviamente que era necesario exigir ese cumplimiento. Por ahí había meses que la pandemia y el virus avanzaba y había que cuidarse mucho más. Después de eso, como decís vos, Nación lo sugería. La provincia nunca fue muy claro, porque incluso fíjate vos que en el Consejo Provincial de Educación siguen en este caso exigiendo a los alumnos, pero bueno, entendemos que en el corto plazo igual seguramente van a tomar cartas en el asunto y seguramente claro, en los colegios van a dejar de exigir. Lo raro es que exigen una cosa, ¿no? Claro, es raro porque exigen una cosa que la provincia, el Ministerio de Salud, no exige, que es el uso obligatorio. Tal cual. Por eso, en Río Turbio hay casos, son particulares, que por ahí a algunos les llega, de chicos que por ahí se descomponen, mucha calefacción, que no pueden utilizar o lo están utilizando mal porque ya no lo toleran. Por eso, bueno, esperemos que en el corto plazo tengan en cuenta eso, que los chicos están por ahí pidiendo que no se les exija, ¿no? Y que obviamente ante una directiva del Consejo Provincial de Educación, los colegios lo exigen, pero no entendemos que va a cambiar rápidamente en el corto plazo. Está yendo hacia San Julián, me dice la productora, está yendo al aniversario de San Julián. Sí, voy al aniversario de San Julián. En este caso
invitado por el intendente Gardoño, al igual que obviamente el intendente Mena no puede ir por agenda, así que voy en representación de nuestra localidad, ¿no? Bueno, ha estado, bueno, siguiendo todo el quehacer de cosas importantes, bastante desagradables algunas, como la casa de la gente Soria, de lo que ha pasado, pero también Sí. han tratado ustedes, independientemente de ese tema que es puntual, porque, bueno, después la gente habla, pero que podrían haber situaciones similares en otros casos y ustedes le están pidiendo al IDU como corresponde, que informen si esto es así. Sí, la verdad que creo que el relevamiento debe existir, los controles deben existir, quizás lo que ha pasado en este último tiempo por ahí agrava la situación por una persona que trabajaba en su momento en el IDU, y yo en esto soy concreto. Me parece que hay decisiones que se han tomado desde el Ejecutivo en desafectar el cargo, la provincia actuará en consecuencia, la justicia va a actuar en consecuencia y va a actuar en consecuencia de acuerdo a lo que crea obviamente conveniente. Y con lo que respecta como autoridad política, entendemos que lo que debemos siempre buscar es la transparencia, de que sea previsible, de que el vecino que por ahí tiene un listado sepa cuándo le puede llegar a tocar o ser adjudicado de un plan de viviendas, que de hecho del IDU hoy en Río Turbio no tenemos, pero sí posibles desadjudicaciones de vecinos que por ahí no están más en la localidad, que se fueron, que no pagaron. Bueno, exigencias que también deben existir. Entiendo que el proyecto de la concejal Gómez también va a clarificar eso, justamente información que por ahí no tenemos y es importante tenerla no solamente nosotros, sino también para cruzar información con la Comisión de Tierra, que me parece que es totalmente importante. Y bueno, buscar transparencia. Creo que lo que ha sucedido, todos sabemos de lo que ha pasado. Me parece que ya más echar más leña del árbol caído, o sea, ya No, está, no, claro, no es claro, claro. necesario, porque entiendo que, como te decía hace un momento, hay decisiones que ha tomado el Ejecutivo que yo la veo correcta, la justicia debe actuar, y después obviamente uno entiende y espera que se solucione rápidamente el problema a la familia que por problema de salud está en Mendoza, pero también entiendo que es necesario que no se politice, porque después existen obviamente los vivos que responsabilizan, y el otro día me decía, no, vos sos oficialista porque defendés a Menem. En realidad yo lo que siempre marco es que en cada institución hay responsables y el municipio no tiene que ver con las adjudicaciones y tampoco con las desadjudicaciones de vivienda. Entonces, cuando lo politizan porque una persona unilateralmente, que sí se había grabado porque era secretario de un secretario, quizás buscan una responsabilidad política cuando, a mi entender, no existe, porque, a ver, nosotros somos nacidos, criados acá, por ahí muchos de nosotros no tienen terreno, el mismo intendente manifestó en su momento que no tiene, vive en la casa de los padres porque nunca fue adjudicado. O sea, nosotros sabemos lo que es esperar, lo que es tener paciencia y lo que es tratar de tener quizá la oportunidad de tener un terreno o una vivienda para poder progresar como corresponde. Entonces, yo en esto fui crítico porque veía que algunos, incluso medios, politizaban con el afán de hacer campaña de un candidato. Me parece que la campaña se hace gestionando, trabajando, y principalmente no mintiéndole a la gente, ¿no? Finalmente, concejal, para que pueda continuar el viaje, pues puedo llegar tarde y Gardoño me va a echar la culpa a mí. Como concejales han avanzado y la intendencia, digamos, como concepto de responsabilidad política, de conducción del pueblo, en lo que yo entiendo culturalmente un cambio de paradigma con el paseo comercial Los Pinos, porque por primera vez hay una inversión que no es del Estado provincial y no es para un plan social, que podrían ser viviendas, sino es para generar empleo y un movimiento económico, lo cual cambia, porque las inversiones acá, porque ahí yo calculo que así por el aire es una inversión final de más de 100 millones de pesos cuando todos terminen de hacer sus comercios, y eso es mucha plata que nunca se puso de forma privada en Río Turbio, toda junta, ¿no? Sí, tal cual. Me parece que es importante porque es bueno que recalques eso, porque hay algunos que piensan que invierta un privado, un empresario, lo ve pareciera que fuera mala palabra, y en la realidad es inversión que no hace el Estado, que genera fuente de empleo, porque lo primero que va a generar es trabajadores para las construcciones,
Claro. Y después de eso, obviamente, trabajadores que van a ser lo que van a atender, en este caso, los comercios. Y además que creo que era una tarea, una deuda pendiente. Hace muchos años se viene trabajando en eso, por diferentes motivos, quizás de dinero o posibilidades no se podía hacer. Hoy se tomó la decisión política de avanzar en esta posibilidad de priorizar a los locales, porque el primer llamado va a ser para locales, eso hay que decirlo claramente. Una vez que definamos los comerciantes y los vecinos que van a invertir de nuestra localidad, el resto de los lugares que queden va a ser un llamado a nivel provincial. Y reitero, me parece importante que podamos abrir las puertas no solamente a los comerciantes locales, sino de toda la provincia, que vengan a invertir en Río Turbio y sumar un poco más de alternativas a lo que tenemos, porque también es cierto que hay muchos vecinos que tienen algún comercio y alquilan, y hoy quizás están en condiciones de poder tener su negocio. Me parece que es importante. Obviamente uno nunca va a conformar a todos, que es la realidad, pero entiendo que en este caso es, primero, embellecer un lugar; segundo, dar alternativas comerciales; y tercero, generar fuentes de empleo, que no justamente va a ser del Estado, ¿no? Concejal, que dele nuestros saludos al pueblo de Puerto San Julián, y le agradezco la charla y la gentileza de atendernos en medio de la ruta. Cuando tuvo señal nos atendió y es muy gentil, ¿no? Ya estábamos hablando mal de usted, dijimos, lo llamamos temprano, no se levanta temprano, ya. Le soy la verdad, Patán le había sacado el cuero, pero después dije, no, vamos a darle un chance. Y resulta que estaba viajando. Sí, hoy tempranito ya arrancamos. Y déjame igual, antes de terminar, de contarte un proyecto que me parece muy importante, igual porque era un reclamo de vecinos de la localidad. El año pasado, hace 3-4 meses, hemos presentado en el Consejo Deliberante poder hacer la escalera en la famosa vertiente yendo a Mina 1. Ah, claro, sí. Primero porque es peligroso, en invierno se agrava mucho más. Hay muchos vecinos que lo utilizan cotidianamente al agua para diferentes cosas, para lavar o para lo que necesiten, pero la cantidad de vecinos que van es muchísima. Bueno, el Ejecutivo Municipal ha aprobado el proyecto, ha acompañado la iniciativa, ya se está trabajando en el lugar, midiendo, los trabajadores ya están buscando, elaborando los cortes de tronco. Bueno, en el corto plazo vamos a ver un avance en esa obra, yo calculo que en un mes y medio. Me parece que es importante recalcar, porque cuando hay trabajo, gestión y entendimiento, más allá de las diferencias políticas que pueden existir, es importante poder trabajar en los acuerdos que existan, y en este caso me parece importante. Así que bueno, es una pequeña inversión que se va a ver en el corto plazo y que el municipio la viene acompañando. Muy bien, concejal, nuevamente gracias por la charla y buen viaje. Al contrario, Pablo, un saludo a vos y a toda la audiencia.